Hola compañeros, el objetivo de esta clase es aprender algunos elementos básicos de lo que significa una auditoría, eh, cuál es la definición, cuáles son los actores, cuáles son los pasos que tiene una auditoría. Al final realizaremos un taller. La auditoría la haremos fundamentada en un estándar, que es el ISO 9001, uno de los estándares más básicos, digámoslo así, que existen para realizar procesos de auditoría. Todas las empresas, todas las organizaciones pues aspiran a estar certificadas con estándares de calidad y las organizaciones dedicadas al desarrollo de software pues no son una excepción. El objetivo no es que los futuros ingenieros informáticos se conviertan en auditores de calidad, pero sí que comprendan el proceso. Esto es muy importante. La gran mayoría, como les decía, de organizaciones desarrolladoras de software aspiran a certificarse y como tal pues serán objeto de procesos de auditoría. La definición, primero que todo, una auditoría es un proceso mediante el cual se verifica una serie de el cumplimiento, perdón, de una serie de elementos especificados en una norma o en un estándar. En este caso, pues lo que vamos a hacer es verificar el cumplimiento de lo especificado o lo estipulado en la norma o en el estándar ISO 9001. La auditoría es eso, verificar el cumplimiento. No es nada más lo que tiene como definición. ¿Quiénes son los actores? Son varios actores en un proceso de auditoría. Primero que todo, tenemos el auditor. Él es la persona que conoce la norma, que tiene un profundo conocimiento de la norma y que viene a auditar mi proceso. ¿Quién es el responsable de ese proceso? Pues el otro actor de la auditoría, que es el auditado. Entonces, hasta aquí ya van dos elementos. El auditor, que es el experto en la norma, el auditado, que es la persona que cumple una determinada función al interior de una organización, y el otro elemento clave de la auditoría es el proceso. El proceso tiene un responsable, o sea, un funcionario que se encarga de caracterizar y de llevar a cabo ese proceso, que es, en términos generales, el auditado. Y el otro elemento clave en el proceso de la auditoría, pues es la norma, o sea, es el elemento que me define a mí los aspectos que yo debo verificar si ese proceso los cumple o no los cumple. Si cumple los elementos que están especificados en la norma o no los cumple. Vamos a trabajar con el estándar ISO 9001. El estándar ISO 9001 tiene 21 literales, 21 puntos que deben ser cumplidos. Realmente son 20 porque el 21 hace referencia a un proceso que se denomina auditorías internas. Entonces solamente verificamos 20, pero de esos 20 hay 3 que tienen que ver con calibración y con medición. En software es muy difícil de aplicarlos. Entonces verificamos solamente 17 elementos de la norma. Todos estos, digámoslo así, aspectos están considerados en la parte de recursos. Más abajito en la clase está la parte de recursos, ahí está la norma y están especificados pues, los elementos que ustedes necesitan para entender el proceso como tal. El responsable del proceso es muy importante porque resulta que él es la persona, como les decía, que se encarga de hacer la caracterización de ese proceso. O sea, de especificar cuáles son las variables de entrada de su proceso, cómo transforma esas variables de entrada y qué salidas obtiene. Entonces, el responsable del proceso pues es la persona que va a ser fruto de esa auditoría y es el que se va a convertir en el auditado. Los pasos están claramente definidos en la parte de materiales. Yo ahí defino una serie de pasos desde la concepción inicial de la auditoría hasta la finalización, que se obtiene una vez la alta dirección de la organización ha conocido el informe por parte del auditor. Hay una serie de pasos que ustedes deben manejar muy bien, al menos que deben saber distinguir, eso es clave, y que de una u otra forma pues tienen que reconocerlos para cuando inicien o se enfrenten a un proceso de auditoría. Al finalizar, como les decía, vamos a hacer un taller. Un taller yo generalmente siempre lo asocio a procesos de desarrollo de software a lo largo del ciclo de vida del proceso de desarrollo de software, o sea, desde la concepción hasta la parte de
mantenimiento o lo que nosotros conocemos en calidad de software como condiciones post entrega. Entonces lo que vamos a hacer es verificar si los casos que yo propongo eh, están alineados con la norma, o sea, si cumplen con lo que especifica la norma, lo que llamamos nosotros un producto conforme, o si no cumple lo que está especificado con la norma, en lo cual configuraría un producto no conforme o una no conformidad. Y la norma maneja otros elementos, maneja las observaciones y maneja las posibilidades de mejora o las oportunidades de mejora. Pero nosotros solamente hasta detectar productos conformes y productos no conformes llegamos. O sea, cumplimiento con la norma o no cumplimiento con la norma. Y con eso entendemos los elementos básicos de lo que significa un proceso de auditoría. Gracias y a trabajar, muchachos.